Bueno, estamos con Juan Lewis, que es abogado penalista, profe de la Universidad Nacional de Rosario y fue ministro de Justicia. O sea, tenemos para preguntarle bastante, pero no lo vamos a retener tanto tiempo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco cómo fue esa experiencia de ser ministro de Justicia, teniendo en cuenta que vos venías del ámbito privado y, bueno, te cooptaron, te dijeron, bueno, se necesita un ministro, y fue una experiencia además que nos dejó una huella en lo jurídico en la provincia. Sí, en realidad no fue algo tan espontáneo, ni rápido, ni improvisado, sino que es una experiencia que se remonta a mucho tiempo antes. En realidad yo llego a ese lugar, primero para remontarse cómo llego a ese lugar, hay que pensar primero en una convocatoria de Hermes Wiener en su momento, cuando había dejado de ser intendente y todavía no tenía ningún cargo en la provincia, y él convocó a mucha gente de la Universidad de Rosario para pensar la transformación de el sistema de enjuiciamiento criminal en la provincia. Se conformó ahí un equipo que estaba liderado por Héctor Superti, que fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Wiener, que después fue, ¿no es cierto? En realidad, cuando nos convocaron no había ninguna expectativa de todo eso, pero sí estuvimos trabajando mucho tiempo en una institución que se llamaba el CEMUPRO, que es el Centro de Estudios Municipales y Provinciales, donde se intentaban pensar, problematizar, diseñar esta clase de políticas y de transformaciones, y estuvimos mucho tiempo trabajando ahí con muchísima gente. Cuando más tarde Wiener gana las elecciones, ahí alguna parte de ese equipo fuimos convocados para ocupar cargos jurídicos. Yo primero estuve como subsecretario de Asuntos Penales, en ese marco también trabajé mucho de una manera transversal a todos los ministerios a través del gabinete social. Ahí trabajamos con gente muy interesante del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Seguridad también en su momento, y bueno, y después eso terminó en que cuando Wiener ya estaba como gobernador, se hizo todo un diseño de implementación de un código que no era el que nosotros originalmente habíamos pensado. Era un código que redactó fundamentalmente Julio de la Zábal, que es un profesor de la Universidad Nacional del Litoral, y que lo impulsó y lo sancionó el gobernador que estuvo antes de Wiener, que fue Obeid, y Wiener se plantea asumir eso como una política de Estado, es decir, independientemente de cuál haya sido el partido que empujó ese proyecto, de lo que se trataba era de terminar con un sistema inviable en la provincia, que era el viejo Código Procesal Penal. Así que de esa forma es que yo llego al ministerio, digamos. ¿Te das cuenta cómo a los periodistas siempre nos ponderan cuando vamos a la facultad? Te dicen, y hay que ser concisos. Y a veces somos tan concisos que mirá, todo lo que me contás, y yo te dije, claro, te llevaron como ministro, no, fue un poco más largo la cosa, no fue tan fácil. Fue todo un desarrollo, ¿viste? Pero todo eso, a ver, ¿a qué apunto? A que básicamente cuando en el periodismo ocurren estas cosas, y por eso la convocatoria también para hablar de derecho penal, cuando el periodismo dice, agarraron a uno y bueno, ya está, se merece la cárcel porque hizo tal o cual cosa, y sin embargo el sistema jurídico tiene otra forma de encarar la cosa. Nosotros siempre vamos como atrás, ¿no? Mucho más atrás de lo que va a lo mejor un juez. Sí, en realidad, ahora ya hablando más de cuestiones de derecho penal y del sistema penal, como vos me habías convocado, sí, lo que hay que decir es que si hay un conflicto social que tiene que ser tramitado
a través del sistema penal, es porque hay un fracaso previo en la sociedad. Es porque otros mecanismos de control social mucho más efectivos, mucho más racionales y mucho menos violentos han fracasado. El sistema educativo, el sistema de promoción social, la propia economía. La contención del Estado, básicamente. La contención del Estado, o incluso en estas épocas en las que se desconfía tanto del Estado, incluso la propia cohesión social y nuestra capacidad para organizarnos como comunidad de una manera más racional, menos violenta y más fraterna, ¿no? Si tenemos que llegar al sistema penal es porque ha fracasado todo eso, todos esos resortes previos, ¿no? Y para colmo, la sociedad siempre hace un juicio previo y un juicio a priori. Cuando hay una persona que supuestamente ha cometido un delito, bueno, se lo detiene, pero es como que no se entiende socialmente de que se lo va a juzgar por el acto, por la conducta que tuvo, y no por, a lo mejor, cómo está vestido o qué hizo anteriormente. Por características personales. Características personales de la persona. Técnicamente, jurídicamente, esa dicotomía que vos planteás, si perseguir a alguien por lo que hizo, por el acto, o perseguir a alguien por sus ideas, por su forma de moverse en la vida, por el color de la piel, por su ideología, es una dicotomía que en derecho se presenta como el derecho penal de acto o el derecho penal de autor. Un derecho penal de acto, que es aquel que pretende la Constitución, de ningún modo pretende un Estado inmóvil ni que no haya que reaccionar frente a los conflictos, pero lo que sostiene es que no se persiguen a la persona por lo que la persona es, por lo que la persona piensa, por cuál es su raza, sus convicciones ideológicas, religiosas, su educación, su forma de moverse en la vida, sino que se impugna lo que ha hecho alguien en un momento puntual de su historia. Por eso se habla de derecho penal de acto, por lo que se tiene en cuenta es lo que el sujeto hizo en un momento puntual. Se juzga un acto y no se juzga una persona, una forma de pensar, una forma de moverse en la vida. Y eso muchas veces en una sociedad plagada de prejuicios o también muy proclive a andar levantando el dedo contra otros y andar juzgando a las personas a partir de diferencias, ¿no es cierto? De diferencias ideológicas, raciales, culturales, lo que sea, es siempre muy fácil caer en un derecho penal de autor, digamos, en juzgar a la persona por lo que la persona es y no a la persona por lo que la persona hizo en un momento puntual. Veo siempre en las conferencias que dan, por ejemplo, los fiscales, ¿no? Y la pregunta que siempre sale, y que parece que si no se hace esa pregunta, no hay conferencia de prensa, es: ¿tiene antecedentes? Cosa que con lo que me estás diciendo no tiene nada que ver si la persona tiene o no tiene antecedentes. No, los antecedentes sirven porque obviamente tampoco hay que ser ingenuo, digamos, un antecedente puede señalar, digamos, alguna forma de desenvolverse frente al sistema penal. Entonces, es una herramienta, por ejemplo, para pensar si esa persona, si va a ser sometida a un proceso, cómo se va a comportar, ¿cierto? Cómo se ha comportado en procesos anteriores, etc. Pero, indudablemente, no puede ser el foco de la decisión, porque el foco de la decisión tiene que ser un determinado hecho puntual, y hasta que no se tenga toda la claridad, toda la información sobre ese hecho, tomar decisiones sobre esa persona, decisiones que vayan en contra de sus derechos, que impliquen aflicción, castigo a esa persona, es en alguna medida, va a estar siempre teñido por algún prejuicio o por alguna variable de estas que estamos hablando, ¿no? Que impliquen evaluar a la persona como persona y no por lo que hizo. Bueno, lo que hay que tratar es de que eso gravite lo menos posible en cualquier decisión jurisdiccional. Digamos, que lo que se tenga en cuenta fundamentalmente es
lo que esa persona hizo en un momento puntual y qué trascendencia, qué impacto, qué significación tiene ese hecho puntual en una comunidad en un determinado momento. Vos dijiste recién aflicción, castigo, y se me vino a la memoria cuando la gente dice que se pudre en la cárcel y a lo mejor es un ladrón de manzanas, ¿no? O no, o pudo haber cometido quizás un ilícito aún peor. Pero, digo, ¿para qué están preparadas las cárceles? Digo, porque muchas veces se dice, y muchos penalistas lo dicen, ¿no? Las cárceles, lo dice la Constitución, deben ser limpias y no para castigo. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Sí, en realidad las cárceles los criminólogos han dictado como una especie de ley, digamos, descriptiva, obviamente, ¿no es cierto? No es algo que lo que dicen es que las cárceles tienen que reproducir hacia su interior las peores formas de existencia social. Es decir, ¿por qué? Porque si no, si las cárceles tuvieran cierta dignidad, implicaran ciertas comodidades, habría muchas personas que están afuera que querrían delinquir para entrar y para estar mejor adentro. Para estar mejor adentro, ¿no? Esto es lo que con algún grado de ingenuidad, o peor en otros casos, con algún grado de cinismo, muchos señalan, ¿no es cierto? Le estamos pagando la comida, puedo asegurar que cualquiera de los que esté adentro preferiría que no le paguen nada y estar afuera. Seguro. Pero sí, eso es algo que los criminólogos han señalado. Digamos, más allá de todas las declamaciones que puedan hacerse, etcétera, hay una cuestión elemental que es esa, digamos, si las cárceles tienen que reproducir hacia su interior las peores condiciones de existencia social, porque si no, pasaría eso, y esa es la forma en la que se lo graficaría en la sociedad, digamos, dejaría de vérselo como un castigo y no tendría al menos el efecto que hoy por hoy, o la función que hoy por hoy está cumpliendo la pena privativa de la libertad, digamos, que es lo que materializa la cárcel. De todos modos, eso de ningún modo es, como vos bien señalabas, el postulado constitucional. Digamos, la Constitución lo que dice, lo que busca es otra cosa, es poner a la cárcel en una función de construcción y de trascendencia social. Es decir, no se trata de castigar por castigar, digamos, por regocijarnos en que alguien sufra, sino que intenta ser una forma de solucionar conflictos. Y cuando no soluciona conflictos, realmente hay que pensarse si tiene sentido insistir con ese mecanismo y no probar otras cosas que a lo mejor sean más efectivas. Hay mucha gente que se queda en la venganza, en el sufrimiento del otro, se solaza en el sufrimiento ajeno, ¿no? Y en realidad, hablando de la vida en sociedad, lo que importa es si se resuelven conflictos o no se resuelven conflictos. Y creo que desde esa óptica hay que mirar a este mecanismo. Digamos, si resulta ineficaz para resolver conflictos, y bueno, y sobre todo un mecanismo tan violento, ¿cierto? Porque es la respuesta más violenta que puede dar el Estado ante determinadas cosas. Entonces, si realmente no resuelve ningún conflicto, y bueno, hay que empezar a pensar si no convienen otras soluciones. Además, incluso como mecanismo de resolución de conflictos así general, ya abstractamente puede pensarse bastante ineficaz. Porque esto es algo que señalaban cuando en Francia se acababa de hacer la Revolución Francesa. Empezaron a pensar un código penal, que fue de los primeros intentos de códigos de la modernidad, y es de los primeros códigos o de los primeros proyectos de código que puso a la privación de la libertad en el centro de los castigos, a diferencia de otra forma de castigar que existía antes, que preveía otra clase de castigo, como por ejemplo mutilaciones, pena de muerte, etc. Los sacamos, pero los ponemos ahora en un lugar de otra forma, sórdido. Sí. Claro, en fines del siglo XVIII empieza a pensarse alguna centralidad para esta forma de castigar, que es el encierro.
Y uno de los diputados franceses de la Asamblea en aquel momento se paró y dijo: yo a este código le encuentro un gravísimo problema. Dice: me parece que al que mata lo metemos preso, al que viola lo metemos preso, al que roba lo metemos preso. Me da la sensación que somos esa clase de médicos que cualquiera sea la enfermedad, siempre usan el mismo remedio, ¿cierto? Estaba así. Y algún grado de razón tenía, ¿cierto? Porque el sistema penal tiene una respuesta uniforme y los conflictos no tienen una forma idéntica en todos los casos. Digamos, incluso hasta dentro del mismo homicidio nosotros podemos distinguir diferencias, ¿cierto? Siendo igualmente reprochables, no es lo mismo el conflicto que plantea un homicidio cometido por un sicario que el conflicto cometido por una persona que maneja imprudentemente y mata a otro, que el conflicto que plantea una persona que mata a otra en un arranque de ira, ¿no es cierto? Son conflictos indudablemente diferentes y sería bastante tonto, digamos, reaccionar siempre de la misma manera. O por lo menos, no sé si tonto, pero sería una forma de reaccionar que seguro no va a resolver el conflicto. Porque si reaccionamos siempre de la misma manera frente a cosas completamente diferentes, entonces indudablemente como forma de solución de conflictos es ineficaz. A lo mejor se hace para otra cosa, pero no digamos entonces que es algo que pretende resolver conflictos. Ahí no te opondrían el tema de la temporalidad, digo, porque muchas veces te van a decir, está bien, la pena es una sola, ¿no? Lo metemos preso, bárbaro, le quitamos la libertad. Pero te van a decir, no, es gradual, porque una persona que cometió un culposo que no quiso matar pero mató, va a tener menos años que el que tuvo un doloso que sí tuvo la intención de matar. ¿Cómo se responde ante eso? Porque una cosa es lo genérico, que es la cárcel en sí, y otro es el tiempo de prisión. El tiempo, te dicen. Bueno, el punto acá es lo siguiente. En primer lugar, en lo que es la actualidad, esa idea de proporcionalidad, es decir, de adecuar la intensidad de la prisión variando el tiempo de prisión, está explotada, porque hoy por hoy hay como una tendencia a poner cada vez más años y a aumentar los montos de pena, sea abstractamente en las escalas penales a través del Congreso, o sea en las sentencias concretas de los jueces, o incluso sea ya durante la propia etapa de ejecución a través de la planificación de ejecuciones más duras que otros, ¿cierto? Que implican menos beneficios, menos posibilidades de contactarse con los familiares, menos posibilidades de trabajar, etc. Bueno, esa idea de relación, de proporción entre el tiempo de la pena y la intensidad del delito, lo que el delito pone de manifiesto, está explotada hoy día. Pero aún así, también es una relación completamente metafísica, digamos, que no tiene ningún anclaje en nada real. Porque ¿qué tiene que ver la extensión de la pena con la fisonomía del hecho concreto? Digamos? ¿En qué se relacionan? Hay homicidios culposos que a lo mejor son mucho más relevantes y que socialmente tienen mucho más impacto que a lo mejor un homicidio doloso, es decir, intencional. Entonces, esta pauta de variación, digamos, el tiempo que dure la pena, no tiene nada que ver con la fisonomía que tiene el delito concreto. Cualquier relación que pueda encontrarse entre una cosa y otra, entre un determinado monto de pena y el hecho en sí, es una relación puramente abstracta, teórica, que no está constatada y en general yo diría casi cercano a lo mágico, digamos, que se pretenda que con determinada monto de pena voy a borrar un conflicto concreto, digamos, con actores concretos, víctimas concretas, etc. Yo, obviamente, esta impugnación que yo estoy haciendo implica poner en crisis toda la institución del encierro. Y en realidad
desde el punto de vista, digamos, de las personas que han estudiado el fenómeno del encierro, la cárcel está cuestionada desde sus propios inicios, ¿cierto? Lo cierto es que muchos pensadores señalan que en realidad que se haya mantenido todo este tiempo es porque cumple otras funciones, no estas funciones que dice cumplir. Es decir, no sirve para reaccionar frente al castigo y al conflicto y resolver el conflicto. No resuelve el conflicto. Tendrá otras funciones que habrá que ver en cada sociedad, en cada caso, que pueden ser en algunos casos la segregación de la disidencia política, en algunos casos traducir diferencias de clase, en otros casos canalizar la vindicta pública, estigmatizar personas, pero no resolver conflictos. Entonces, para mí, este norte de la necesidad de que en una comunidad se resuelvan conflictos es algo que no hay que perder de vista, porque entonces yo no digo que vamos a transformar el sistema penal entero, pero sí puede suceder que frente a determinado tipo de conflictos empecemos a pensar soluciones un poco más racionales, que tengan que ver con pacificar a la comunidad y evitar que esos hechos vuelvan a suceder, y no simplemente con castigar a alguien y encontrar un chivo expiatorio, digamos, para esa clase de problemas. Recién decías, no resuelve el conflicto, obviamente no hay una cuestión reparadora, porque no podés reparar cuando una persona mata a otro, es imposible repararlo. Devolverle la vida. Devolverle la vida. Por eso muchos dicen que el sistema penal siempre llega tarde. Claro. Y por eso es ineficaz como mecanismo de resolución de conflictos. A lo mejor podremos pensar que esta forma de actuar persigue otros objetivos, y a lo mejor habrá que evaluar si esos objetivos son loables, perseguibles o no, o son impugnables. Pero partiendo de la base de que lo que se busca es resolver conflictos, indudablemente no. No creo en conspiraciones, pero sí en funcionalidades, dice uno por ahí. Pero digo, tampoco previene, porque, a ver, vos pones, mientras vos hacías el ejercicio de escribir lo que era la cárcel, me acordaba de cuando antes se colgaba un tipo en la plaza, lo colgaban para que todos lo vieran, ¿no? Entonces decían, mira lo que te va a pasar si haces lo mismo que hizo este. Y era como una manera de hecho se desarrollaron teorías del delito a propósito de estas cuestiones que fueron sociales, ¿no? Que era colgar a un tipo en la plaza. ¿Qué es lo que finalmente entonces promueve la intención de quienes están en un gobierno y que nadie se para y dice, no, esto no? Por ejemplo, bueno, tenés Noruega, siempre nos vamos a los países nórdicos, ¿no? Pero tenés Noruega, Finlandia, que las cárceles vos entrás y decís que es un hotel o es una cárcel. ¿Qué lleva a un mandatario a decir, esto hay que cambiarlo? Bueno, a ver, en primer lugar, la cuestión de que siempre ponemos en las antípodas de cualquier ejemplo en relación a cárceles a los países escandinavos, no es casual tampoco, ¿no? Porque los países escandinavos tienen, en comparación con otros países, los mayores niveles de igualdad social. Y esto ha traído una repercusión en el tema que estamos tratando, que son sociedades menos conflictivas o con conflictos menos violentos, por lo menos. Tendrán sus problemas, indudablemente, ¿no es cierto? Pero los conflictos son de otra fisonomía. Y eso es importante tener en cuenta, porque ahí encontramos una variable que tiene que ver con el funcionamiento del sistema penal y que tiene que ver al mismo tiempo con los niveles de igualdad o desigualdad económica. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta, porque justamente los países escandinavos se jactan de estas cosas, ¿no es cierto? De que ellos tienen la posibilidad de resolver sus conflictos de otra manera, tienen la posibilidad de pensar alternativas frente a un conflicto de estos conflictos graves que llamamos delitos, que no impliquen
estas soluciones irracionales y violentas que encerrar a alguien, estigmatizarlo, sacarlo de la comunidad. Todo lo que pasa adentro. Y sacarlo para siempre de la comunidad, que eso es un poco el sentido hoy por hoy de la cárcel. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto que vos me preguntás, ¿qué lleva a un mandatario a pensar esto? En realidad, no hay, mejor dicho, hay una discusión muy profusa, tanto en el derecho, pero también en la filosofía política, en la sociología, acerca de cuáles son las funciones del castigo en una comunidad. Y es una discusión que no está liquidada, no está resuelta. Desde mi punto de vista, yo creo que no hay que perder el horizonte o el dato crucial de que en estas cuestiones no puede haber absolutos, no puede haber universales, no puede haber cosas que sean iguales en todo el mundo. La cárcel, el castigo, son fenómenos culturales, ¿cierto? Y consecuentemente hay que historizarlos, ¿cierto? Se dan y van a tener la fisonomía que tengan en un determinado contexto histórico, es decir, en relación a una época determinada y a una sociedad determinada. No pueden ser las mismas funciones que cumple el castigo las que tenían en la Alemania nazi de la entreguerra, que en la Argentina de la década del 70, que en la Argentina actual, que en la Europa actual, que incluso de provincia a provincia. No podemos pensar que el castigo signifique lo mismo, ¿cierto? El castigo es algo que va a cumplir funciones diferentes, castigo en el marco de una comunidad, digamos, va a cumplir funciones diferentes de acuerdo a cómo se lo piensa en cada época y respecto de cada comunidad. Entonces no se puede pensar una finalidad para el castigo que sea igual en todo el planeta y en todas las épocas. Y ese es el error en el que han caído muchos, ¿no es cierto?, que andan levantando el dedo y diciendo la cárcel tendría que hacer esto o aquello, cuando en realidad las funciones del castigo dependen de cada comunidad y de cada momento histórico. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido es que vamos a descubrir que cada comunidad deposita ciertas esperanzas o ciertas significaciones en el castigo que varían de momento a momento y de comunidad en comunidad. Y que eso, a veces, esas finalidades, a veces pueden ser muy loables, como pretender la corrección de la persona que cometió un delito. En otros casos pueden ser bastante violentas y aparentemente faltas de un norte, como por ejemplo los que dicen hay que extirpar el delincuente como si fuera un foco infeccioso de la comunidad. Y hay en otros casos que puede ser que tenga objetivos menos confesables también, como por ejemplo que se ha utilizado al sistema penal para hacer limpieza étnica en algunas comunidades, se ha utilizado al sistema penal para lo que es la persecución de la disidencia política. En la Argentina, digamos, había normas que directamente, por ejemplo, penalizaban tomar parte de una asociación, digamos, con ideología marxista. Esto en la Argentina de los 70. Uh-huh. Y hoy por hoy, en este sentido, está este fenómeno tan conocido del lawfare, que es más o menos lo mismo, nada más que una persecución, claro. Es adaptado a nuestras épocas, ¿no es cierto? La utilización del sistema penal para perseguir la disidencia política. Entonces, también puede haber para marcar diferencias de clase, para marcar diferencias étnicas. Si uno va a una cárcel, como sucede en algunas cárceles del sur de nuestro país, ¿cierto?, y encuentra que la enorme mayoría de la población carcelaria pertenece, por ejemplo, a una determinada etnia, por ejemplo, la etnia mapuche, ¿cierto? Entonces uno puede inferir que hay alguna relación entre ser un mapuche y terminar en la cárcel, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver con la resocialización ni nada por el estilo. Ahí es que la cárcel está siendo utilizada con
otros sentidos, con otra función. Entonces, estas cuestiones, en alguna medida, hay que estudiarlas y ponerlas de manifiesto. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo en realidad cuando pretendemos aumentar penas, cuando pretendemos reaccionar frente a cualquier conflicto, sea importante o no sea importante, con este mecanismo tan extremo. Eso es lo que creo yo que es un llamado a la reflexión. Yo de ningún modo pretendo terminar con el castigo ni con la cárcel en general, pero sí me parece que es necesario ponerle un poco más de cabeza si realmente queremos pacificar una comunidad. A propósito de todo esto que estás diciendo sobre la cuestión cultural, ¿no? Mucha gente muchas veces, bueno, hay una sentencia y dicen, no, es poco lo que le dieron a fulano por lo que hizo, es poco. Digo, bueno, la ley es un ente lógico que termina siendo lo que generalmente pide la sociedad. Va diputados, senadores, se presenta una medida contingente porque la gente está pidiendo eso, se vota una ley y de repente se endurecen, como decías recién, se endurecen penas o se inventan delitos por ahí también. Sí, yo en eso no haría tanto una generalización, porque las propuestas de una democratización en lo que son los sistemas de justicia, como por ejemplo la implantación de juicio por jurado, empiezan a arrojar resultados sorprendentes. Uno podría decir esto de que está en el imaginario de que la gente quiere que se aumenten las penas, de que se reaccione solamente de esta forma violenta y no que se busquen alternativas para acercar a la comunidad y para solucionar realmente el conflicto. Y yo creo que eso no es tan exacto. Por supuesto que muchas veces hay víctimas que no han podido canalizar, digamos, sus sentimientos de otra forma que no sea de esta, y por supuesto también que muchas veces este enojo, esta ira o este ánimo de venganza está explotado por algunos políticos. De hecho, esto es un fenómeno que está incluso estudiado en la sociología criminológica, ¿cierto? Se habla de lo que muchos llaman el derecho penal simbólico. Digamos, cuando un dirigente no sabe cómo resolver un determinado problema social, desde el punto de vista de las políticas de salud, desde el punto de vista de las políticas de promoción comunitaria, cuando no sabe qué mecanismo utilizar, bueno, recurre al sistema penal. Que lo que hacen es poner una pena, digamos, estigmatizar determinados comportamientos y generar alguna tranquilidad. Es una forma rápida y sencilla de decir, estamos haciendo algo, ¿cierto? Claro. Pero que sea rápida y sencilla y redituable para quien lo dicen, no significa que sea una política eficaz. El ejemplo más claro es la política de drogas. Vamos, hay institucionalmente una idea, digamos, de que la mejor forma de reaccionar frente a cualquier problema que tenga que ver con drogas es la reacción violenta de la represión, la cárcel, la prohibición, etc. Sin embargo, hay estudios muy serios que demuestran que esa forma de reaccionar lo que en realidad hace es empujar a la clandestinidad y a la falta de protección a personas que tienen problemas de salud mental concretamente, que sí, son las adicciones, ¿cierto? Entonces estamos respondiendo con violencia a un problema que es fundamentalmente un problema de salud y que podría ser canalizado de otra forma. También hay estudios criminológicos muy serios y muy contestes en distintos lugares del mundo, o sea, con conclusiones uniformes casi diría, que demuestran que también esta forma de reaccionar frente a los conflictos que nos propone las drogas en una comunidad, lo que hacen es
derivar toda esa cuestión a un ámbito no oficial, a un ámbito subterráneo y consecuentemente elevar los niveles de violencia que se mueven en esos ambientes, además de elevar los precios de la droga. ¿Cierto? Entonces, o sea, termina siendo esta forma de reaccionar así tan irracional, lo que termina siendo, al menos desde las conclusiones de estos estudios, es favorecer, digamos, a los narcotraficantes o a quienes se benefician con el tráfico de drogas. A pesar de que la política dice otra cosa. A pesar de que la política dice otra cosa, porque uno está... Estamos combatiendo, pero... Pero en realidad hay determinadas sustancias que están prohibidas o controladas a través de la prohibición, para decirlo de una manera... Porque yo no digo que no haya que controlar y que todo esto sea una anarquía, ¿cierto? Pero controladas únicamente a través de la prohibición, y eso lo que hace es elevar el precio de esa sustancia. El ejemplo más claro que hay en la historia, ejemplo que está muy trabajado en Hollywood incluso, es la prohibición del whisky en Estados Unidos a principios del siglo pasado, que lo que hizo fue enriquecer a grandes bandas criminales que terminaban actuando a la sombra del Estado, generar muchísimos ámbitos de corrupción, generar muchísimos ámbitos de violencia, porque entre esas bandas criminales tienen otros códigos, ¿cierto? Y además de generar una peor calidad y un mayor precio para esa sustancia que en aquel momento estaba prohibida. Cuando se la legalizó, todos esos problemas desaparecieron. Claro. Entonces, yo no digo que haya que hacer una legalización así, indudablemente, si una determinada sustancia puede causar problemas de salud, indudablemente hay que regularla, tener los cuidados necesarios, como sucede con mucha otra sustancia que no se la ha sometido a este régimen de prohibición y de represión. Tabaco, alcohol, tabaco, alcohol, lo que fuera, ¿no es cierto? O muchas otras drogas permitidas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es que creo que pensar que hay una respuesta única, el castigo, para cualquier conflicto social, es ya de entrada tonto, digamos, o irracional, digamos. Bueno, no sé cuánto llevamos, pero no ya te vamos a liberar, Juan. Volviendo a lo que es estrictamente la ley, el derecho penal, cómo se debe cumplir, cómo se debe ejecutar de alguna manera, siempre se habla de que esto tiene que estar escrito en una ley, tiene que ser previo a lo que yo cometí, y tiene que ser exactamente lo que es lo que se conoce como el tipo, ¿no? O sea, tengo que cumplir con un tipo que dice que hice tal cosa para que después se me aplique la ley. Sí, eso es el principio de legalidad. Claro, principio de legalidad. ¿Qué pasa? El otro día veía un mal llamado trapito, que no sé por qué le dicen trapito, me parece que para bajarle el precio. Claro, sí. Para bajarle el precio, me parece. Que decía, flaco, yo estoy acá... no estoy cometiendo ningún delito, estoy acá en la vía pública, esto es una plaza, le decía. ¿A dónde dice, él sin saber, decía, ¿a dónde dice que yo no puedo estar acá? Y el tipo le decía, tomátela. Bueno, hay todo un conflicto, ¿no? Porque socialmente vos llegás a un lugar, dejás tu auto, te piden guita y, bueno, no te gusta. Pero el flaco no tiene de dónde sacar para comer. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Que el Estado no resuelve algunas cuestiones, entonces, ¿qué hace? Va y trata de... penalizar, de castigar. De castigar de alguna forma. El ejemplo que diste es espectacular, sin llegar a algo tan extremo, a lo mejor como las drogas o cosas por el estilo. Fíjate que esto de los trapitos reúne, como vos decís, en primer lugar, esta reacción espontánea que vos señalabas, en este caso que trajiste a colación, de una persona que dice, a ver, yo siempre hice esto, ¿por qué? Antes estaba bien y ahora está mal. ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está escrito? Nadie me avisó. Claro. Eso para empezar. En segundo lugar, fíjense que en ese caso lo único que hay es la voluntad, por parte del Estado, ¿no?, de reaccionar violentamente frente a esa persona. Porque ese sujeto
independientemente de la incomodidad que le cause al que tiene un auto y tiene que estacionar, todo eso, es una persona que está tratando de ganarse el sustento para comer, ¿cierto? Entonces, si uno, el que pretende reprimirlo solamente, no está pensando cómo va a hacer para que ese sujeto efectivamente coma. ¿Cierto? Lo único que dice es no moleste a los que tienen auto. Entonces, si uno arroja a la marginalidad a esa persona, digamos, prohibiéndole que haga algo que en todo caso le implica tiempo, le implica algún desgaste, digamos, estar pendiente de que haya lugar o no, estar pendiente de que de los autos que lleguen y los que salgan, etc. Si uno no piensa algo para esa persona que forma parte de nuestra comunidad, le guste o no le guste a los que tengan auto, bueno, ese sujeto va a buscar otra forma de buscarse su sustento, ¿cierto? Entonces, en esa respuesta de decir, frente al problema de, bueno, es una situación incómoda, digamos, que venga un trapito y me pida plata por cuidarme el auto en un lugar donde está permitido estacionar. Que yo tampoco no tengo. Sí, no tengo guita para darte, a lo mejor. Puede claro, pasar. Capaz, ¿no es cierto? Yo tampoco sí, tengo. Es una situación incómoda, ¿no es cierto? Uno dice, si no le doy, capaz que me lo raya. Por supuesto que es una situación incómoda. Pero me parece que es mucho peor, digamos, dejar a alguien sin la posibilidad de que acceda a ese sustento, a su sustento material, digamos, sin pensarlo. No digo que haya que dejar esto librado a cualquier cosa, pero indudablemente la solución represiva no es una solución, porque lo que ese tipo deje de ganar cuidando, entre comillas, porque muchos pueden decir no cuidan, o no, cuidando autos, lo va a buscar por otro lado, y a lo mejor lo va a buscar, sí, generando conflictos más graves, robando, o lo que fuera. Entonces, por eso yo creo que cuando hay esta clase de problemas sociales, lo que hay que pensar realmente es si el castigo resuelve algo. Este caso que vos traés, yo creo que es algo que hay que pensar, que hay que buscar alternativas, pero indudablemente el castigo me parece una solución inviable. Hablaban también, bueno, porque después hubo otro episodio en el que un automovilista se agarra a piñas y decía a la gente, viste que en las redes la gente dice sí, cualquiera, bueno, legítima defensa, viste, como que uno tiene que defenderse legítimamente por algo, como si fuese legítima la defensa ante cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, vos decime, técnicamente tiene que haber una agresión, hay un montón de componentes que hacen a que uno pueda defenderse legítimamente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona esto de el policía que le pega un balazo al vecino que ponía la música alta? Hay diferentes maneras que por ahí la sociedad va hacia un lugar, va hacia otro, según la emotividad que le causa la noticia. Sí, a ver, el Instituto de la Legítima Defensa es un instituto muy conocido en todo el mundo, pero que también, como sucede en muchas instituciones que surgen de la ley, lo que hay que saber es que la ley es una disposición de carácter general y abstracto, que obviamente, como hablábamos recién, en virtud de esto del principio de legalidad, se escribe antes de que pase el hecho. Pero después hay una instancia que es la instancia de individualización del conflicto concreto, que está en los tribunales. Los tribunales están para aplicar la ley, pero tienen que aplicar la ley a un caso concreto. Entonces, estudiar las particularidades de un caso concreto es algo que tienen que hacer los jueces en un juicio. Digamos, la sentencia es una norma ya no de carácter general y abstracto como es la ley, sino para un caso concreto. Y los jueces no pueden renunciar a esta tarea de tratar de escudriñar los aspectos concretos que ha tenido un conflicto. Por supuesto que puede suceder que haya un trapito que haya amenazado a un conductor, incluso que le haya golpeado el auto, o incluso hasta que lo haya amenazado en su vida a un conductor. Pasan estas cosas violentas, digamos, de todas las partes, de los que tienen auto y de los que cuidan auto, ¿cierto? Estas cosas pasan.
y creo que de ahí no pueden inferirse cosas generales, sino que hay que ver en cada caso concreto si se dan estas exigencias de la ley. Es decir, cuando desde el punto de vista jurídico se estudian institutos como la legítima defensa, uno está inevitablemente remitido a lo que es la casuística, ver el caso por caso. La ley lo que da son unas pautas para evaluar el caso, pero después hay que ver en el caso concreto si se dan o no se dan esas pautas. Como vos decías, si ha habido una agresión previa, cuál es la entidad de esa agresión, es decir, y que la entidad de esa agresión en alguna medida justifica también la índole de la respuesta, ¿cierto? Si me están unos chicos traviesos robando manzana de mi jardín, es desproporcionado, ilegítimo y muy fuera de lo que sería cualquier defensa necesaria, reaccionar a los tiros, ¿cierto? Ahora, si me están amenazando mi vida con un revólver, etcétera, y no, ya ahí no. Ahí ya no sería desproporcionado. Entonces, estas pautas generales que da la ley están bien como pautas generales, pero después hay que ver los casos concretos. Y de esas cosas no se puede hablar livianamente. De esas cosas hay que tomárselas muy en serio y ser muy profundo, y para eso existen los juicios, digamos, y esas son cosas de las que no se pueden sacar conclusiones apresuradas, sino que hay que ver cada juicio en concreto, porque cada conflicto en concreto tiene sus propias particularidades. Y acá, una vez más reitero, esto de pensar que frente a cualquier problema podemos reaccionar reprimiendo, castigando, metiendo gente presa, es, desde mi punto de vista, un error. No significa que en algunos conflictos sí ameriten esta respuesta, pero indudablemente no todos los conflictos, no puede ser que todos los conflictos, por muy distintos que sean en su fisonomía, impliquen la misma reacción. Hay una última. Zaffaroni, que no tiene buena prensa, él habla de una teoría agnóstica sobre la pena. Él dice que no cree que la pena resuelva esto mismo que estamos hablando, no cree que resuelva conflictos directamente, y es muy criticado por eso, aún por otros doctrinarios que dicen que no tiene razón. Cuando vos decís, o cuando dice Zaffaroni no sirve, ¿habría otras alternativas? ¿Hay en estudio, hay algún doctrinario, alguien que haya dicho, algún jurista que haya dicho, no, lo que hay que aplicar es esto? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces yo pregunto, hay un accidente, ahora no quieren que digamos accidente, porque dicen que el accidente, o sea, van contra el principio de inocencia de la persona, pero cuando hay un accidente, vos preguntás y decís, bueno, pero ¿va a tener algún curso, alguna capacitación esta persona? Y no te saben decir si lo van a capacitar para que en un futuro no cometa el mismo error o, en este caso quieren decir delito, el mismo delito. Bueno, varias cosas. Primero, esto de que Zaffaroni no tiene buena prensa, es relativo. Es decir, hay siempre algunos improvisados, colegas tuyos, sí, digamos, ¿no?, que hablan de Zaffaroni atribuyéndole cosas que no dijo. ¿Cierto? Yo creo que Zaffaroni, no dijo, no hizo. Sí, no dijo ni hizo. ¿Cierto? Yo creo que Zaffaroni es uno de los juristas más lúcidos que tiene la Argentina actual y que ha tenido la Argentina en general, ¿cierto? De todos modos, un montón de cuestiones que se le atribuyen no son ciertas. Y otras cuestiones que se le hacen críticas muy livianas, cosas que ni siquiera son de autoría de Zaffaroni, son pensamientos que han tenido otros juristas mucho tiempo antes de Zaffaroni. Algunos que ni siquiera se les puede atribuir la misma extracción política que a Zaffaroni, como por ejemplo Sebastián Soler, ¿cierto?, que uno de los penalistas más importantes de la Argentina, que fue procurador en la década del 50, digamos, ante la Corte, era rosarino, y también dicen un montón de cosas que a algunos pensadores actuales, colegas tuyos como Leuco, Babi Checopar, Viviana Canosa, así, les causaría extrañeza. Entonces, no es que Zaffaroni un día se sentó y se puso a decir pavadas, ¿cierto?, sino que es toda una tradición
de pensamiento que podrá impugnarla o no, pero en todo caso es un absurdo atribuírsela a una sola persona que esto sea así. Por otro lado, Zaffaroni es una persona que ha recibido miles de distinciones académicas en todo el mundo, es doctor honoris causa en varias universidades del planeta, para arrancar en nuestra propia universidad, ¿cierto? Es profesor emérito en la UBA, pero universidades europeas le han dado distinciones, muchísimas universidades de nuestro continente también. Ha recibido el máximo galardón que puede tener en materia jurídica y criminológica una persona, además de haber sido, que es un tipo que no le ha corrido el cuerpo a esto de lo que son las transformaciones y la gestión, digamos, de estos problemas penales. Porque él ha sido juez, ha sido ministro de la Corte y ha sido ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que tampoco me parece que hay críticas que son ya ni siquiera livianas, son directamente mediocres, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la mediocridad de estas críticas está esta atribución de cosas que Zaffaroni no dijo. La teoría agnóstica de Zaffaroni, muchos señalan, yo la he escuchado explicada en determinados programas de televisión, y no es eso lo que dice Zaffaroni, ¿cierto? Se habla de que Zaffaroni no quiere que se apliquen penas, etc. Eso es falso. En ningún lugar Zaffaroni dice eso. Se habla de abolir el sistema penal. Zaffaroni tampoco dice eso. Tampoco. Hay algunos pensadores, muchos en los países escandinavos, que hablan del abolicionismo y de abolir el sistema penal. Bueno, Zaffaroni no plantea eso, ¿cierto? Entonces, los que dicen que Zaffaroni dice eso, son personas que evidentemente no lo han leído y que la crítica que están haciendo es una crítica no ilustrada, es decir, están hablando de algo que no saben. Zaffaroni es más, Zaffaroni ni siquiera sostiene que no haya que aplicar cárcel en algunos casos. De hecho, él fue juez y ha condenado a personas a ir a la cárcel. Así que también fue ministro de la Corte y en ese sentido ha ratificado algunas condenas. Y fue ministro de la Corte Interamericana y habrá dicho que condenar a determinadas personas no implica ninguna violación al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, tampoco es cierto eso que Zaffaroni se proponga un abolicionismo y que diga en todos los casos que no corresponde utilizar la pena. Lo que hace Zaffaroni en todo caso es, por eso se llama teoría agnóstica, es decir, yo no puedo atribuirle a la cárcel una función de una vez y para siempre. Estas cuestiones que tiene que estudiar la criminología, la sociología, en cada sociedad y en cada momento histórico, bueno, habrá que ver si hay algunas funciones que son admisibles y otras que no. Pero el sistema penal, el juez, no puede pensar que el castigo, que la prisión signifique lo mismo siempre. Digamos. Y entonces hay que ver en cada caso si no son factibles soluciones más racionales y menos violentas. Y me parece que esta apelación esta apelación a la racionalidad, digamos, de las personas, no tiene nada de malo, ¿cierto? Es creo que muy loable, ¿cierto? Es también un posicionamiento ético. Veamos si la única solución es castigar en este caso. Veamos si 10 años de prisión realmente nos van a traer un beneficio como sociedad. Que es un montón además. Que es un montón además, porque la gente habla en abstracto y tira números 50. Sin ninguna proporción, digamos, sin ningún asidero, porque en primer lugar muy pocos conocen lo que realmente implican un día de prisión, ¿no es cierto?, para una persona. Son muy pocos los que hablan informados hasta ese nivel. Pero además de eso, tampoco se explica por qué. ¿Por qué un hecho le corresponden 10 años y a otro 10 años y 6 meses? ¿Cuál es la diferencia, digamos, que amerita una respuesta de esa naturaleza? O en un caso de una forma y en otro caso de otra. Entonces, esto
yo creo que es una apelación, digamos, a pensar las cosas de otra forma, más profunda, más seria, y una apelación a pensar, hagamos cosas que resuelvan problemas, que impliquen que en el futuro no vuelvan a pasar, que mejoren a las personas si se puede, que tengan presente la situación de la víctima. Digamos, hay muchas previsiones delictivas que en el fondo implican un menoscabo a la víctima. Por ejemplo, lo que tiene que ver ahora la reciente sanción, no tan reciente ya, del artículo 84 bis, que agrava las penas del homicidio culposo. En estos casos se habla, dice, cuando hubiera culpa grave. Culpa grave es un concepto que no existía en nuestro código desde hace más de un siglo, cuando estaba introducido en otros anteproyectos de códigos penales. Nuestra tradición jurídica de un siglo en la Argentina conocía dos formas de imputación subjetiva, el dolo y la culpa, ¿cierto? Esto de introducir la culpa grave, hoy por hoy, ha tenido el efecto de que nadie sabe exactamente qué es la culpa grave. Los que sí lo saben son las compañías aseguradoras, que establecen como una pauta de exención de responsabilidad la culpa grave. Esto lo único que implica es que la víctima no va a tener la certeza de que va a haber una aseguradora que pueda al menos reparar económicamente lo que ha sufrido. Entonces, esta voluntad de canalizar esta clase de conflictos por el sistema penal y no por el sistema reparatorio, por otros lugares, lo que ha venido a hacer es a poner a la víctima en una peor posición, porque las compañías de seguro ya descartan de plano atender ese caso. Ni hablar un dolo eventual. Ni hablar un dolo eventual, por supuesto. Que además no está en ningún lado. El dolo eventual es una construcción dogmática, jurídica, que se ha ido haciendo jurisprudencialmente, que resulta siempre muy difícil de explicar, ¿cierto? Pues lo tenés que presumir. Porque no, o sea, el dolo no se debe presumir, pero sí, lo presumen. Lo que sostienen con el dolo eventual es que cierta clase de hechos el sujeto no las busca, pero que si suceden, es como que el sujeto las abarca con su voluntad, digamos, ¿cierto? No las quiere, pero si suceden, las quiere, digamos, para decir. Es medio contradictorio en términos, al menos teóricos. Entonces, en realidad, hoy por hoy, lo que se está utilizando es el dolo eventual para reaccionar frente a casos graves, digamos, de los siniestros de tránsito, siniestros graves, siniestros que merecen reproche, digamos, que constituyen delitos, pero en donde aparentemente la respuesta que propone el código es baja, mínima, etc. Entonces, de esa forma han encontrado algunos una salida, es decir, tergiversando todo el sistema, han encontrado una forma de reaccionar de una manera que les parece más adecuada. Que sería como una culpa temeraria, pero más grave. En realidad, la idea de culpa temeraria es una idea para no transformar estos casos en dolo. Digamos. Claro. Hay conductores que han hecho conductas muy reprochables, pero nadie puede decir seriamente que esa persona salió a matar, ¿cierto? Es un desaprensivo, merece un castigo, merece una reacción, incluso una reacción grave para marcar que eso es un comportamiento no querido en la comunidad, pero es distinto que un sicario, no es lo mismo. Claro, solamente antes, metafóricamente se puede emparentar ese caso con el de un sicario, porque yo he escuchado a algunos que los dicen a eso. Y lo dicen porque el énfasis es gratis, ¿cierto? Esta exageración, esta cuestión, o esta posibilidad de acudir a metáforas, son cosas que a lo mejor poéticamente son muy lindas, retóricamente son muy impactantes, pero socialmente no son lo mismo. Y que si nosotros reaccionamos de la misma manera frente a cosas que son distintas, bueno, muy probablemente nos equivoquemos.
Entonces, yo creo que esta instancia de tener que distinguir una cosa de otra, sin dejar de decir que son comportamientos que merecen una reacción y que merecen un reproche, ¿cierto? Pero son cosas distintas, entonces merecen abordaje distinto. Como decías vos, si nosotros realmente lo que queremos es transformar la forma en la que la gente se conduce por la calle, bueno, pensemos en otras clases de mecanismos, además del reproche que haya que darle a esa persona. Pero el reproche que se lo démoselo por manejar desaprensivamente y no por comportarse como un sicario, porque no es un sicario. Ahora sí, y no jodemos más. ¿Hay perpetua en Argentina? ¿Existe? La pena ¿Cómo perpetua? Digo, que no sale más. Porque mucha gente dice, no, salen porque después cumplen los 2/3 de la pena y salen. Y otros te dicen, no, ojo, porque hay un artículo que te dice que no. ¿Existe o no existe? A ver, la prisión perpetua está prevista técnicamente como una pena. Si uno busca, por ejemplo, la pena que tienen todas las conductas que están en el artículo 80, que son los homicidios calificados, dice que se van a ser reprimidos con prisión perpetua, ¿cierto? O sea que existir existe, digamos, como institución. Ahora, lo que hay que ver es qué significa eso. Porque todas las instituciones jurídicas hay que verlas en un conjunto, que es todo el ordenamiento jurídico. Y al mismo tiempo que hay una norma que te dice que cierta clase de comportamientos merecen prisión perpetua, hay otras normas de mayor jerarquía normativa, como por ejemplo normas del bloque de constitucionalidad, que dicen que la pena tiene que tener objetivos de resocialización o de reinserción social. Nadie sabe exactamente qué contenido implica esa palabra. Ahora, hay una cosa que es seguro. Si lo que se busca con la pena debe ser la reinserción social, nadie sabe cómo, con qué estrategia, con qué táctica, pero es un objetivo. Sea cual sea la forma de alcanzar ese objetivo, eso tiene que implicar que en algún momento esa persona vuelva a estar en el medio de la comunidad, ¿cierto? En la vida libre, en la vida de relaciones sociales. Y no portándose puede estar, bien. Y portándose bien, claro. Sí. Y no puede significar que una persona quede para siempre adentro de la cárcel hasta que se muera. Eso no existe. Entonces, en alguna medida que las normas prevean una pena perpetua, significa que es una pena muy larga, pero en virtud de este principio de reinserción social no puede implicar que alguien quede encerrado hasta morir dentro de la cárcel. Como nadie sabe cuándo va a morir, puede suceder que se muera igualmente dentro de la cárcel, porque se muera al día siguiente a lo mejor, ¿no es cierto? Sí. O a los 2 meses. Pero indudablemente encerrar a una persona 120 años de prisión, como nadie vive 120 años, ni siquiera los que están en el récord Guinness, significa condenarlo a morirse para siempre ahí, y eso contradice esta pauta de reinserción social que exige la Constitución. Entonces, en ese sentido es que hay que hacer un abordaje de las instituciones jurídicas de una manera global, considerando otras cosas. La pena perpetua es perpetua porque es la más grave, porque es una pena fija, porque es la máxima que puede darse en nuestro país, pero no puede implicar que esa persona no se prevea que en algún momento se reintegre a la comunidad, sea en el momento que se disponga, ¿no? Pero tiene que implicar la posibilidad, aunque sea la posibilidad abstracta, de un regreso a la comunidad en algún momento. Y esto lo dijo la Corte hace poco en un fallo. Además de que en términos jurídicos, en términos técnicos, nadie discute esto. Lo que discuten es cuánto tiempo se puede tener preso, digamos, cuál es el monto de tiempo máximo que puede estar encerrada una persona. Y para eso hay muchos argumentos, muchas posibilidades. Lo que es seguro es que en algún momento tiene que salir, digamos, en algún momento ese castigo se termina. Nuestro país no tiene la pena de muerte y tiene sí un principio de reinserción social.
Juan, muchísimas gracias. Nos quedó un montón de temas, porque bueno, peligrosidad, que es lindo también, lindo tema. Pero bueno, gracias y te invitamos para otra vez. Bueno, yo te agradezco a vos la invitación, la verdad, y te deseo mucha suerte con esta experiencia que están aquí arrancando. Y la verdad que estuve muy cómodo, una charla muy linda, y me parece que son temas que a mí en lo personal me apasionan, pero además que me parece que tienen alguna importancia discutirlos como comunidad. Gracias.